Derechos humanos son intrínsecos, ¿no? Inherentes a cada ser humano, pero tengo dudas respecto a yo creo que los derechos... Yo también tengo muchísimas dudas y eso quiere decir que estás bien informado. El que no está confundido es que está mal informado, y un estudiante siempre tiene que estar confundido, siempre tiene que tener dudas. El día que se les acaben las dudas, que ya se secaron. Así que a ver, plantéame tu duda. Sí. Bueno, entonces con la visión positivista de que el contexto histórico como que pues influye en esta, pues, no sé, surgimiento, ¿no?, de los derechos. Yo creo que más bien lo que sí varía y cambia históricamente son los instrumentos para aplicar y defender o ejercer los derechos, garantías, ¿no? Las garantías. Y asimismo creo que pues fundamentalmente en este momento en México, pues los derechos políticos muy difícilmente son justiciables. Entonces, bueno, también de aquí me viene la idea de que, entonces yo creo que a partir de que, pues sí, en ciertos momentos no son justiciables los derechos, a partir de pues una situación de opresión, de rebelión o de desventaja, como dijo, entre digamos, que no hay igualdad o equidad de condiciones, pues sí, solamente es a través de en este sentido digamos, de la rebelión, que se ponen como que se demanda se demanda el ejercicio en los hechos bueno, más bien en los hechos se derrumban las limitaciones para ejercerlos, ¿no? Porque es lo que pasa. Bueno, una cuarta y ya. Sí. Okay. Buenas tardes, Angélica Miranda, profesora de la universidad. Bienvenido. Gracias. Sí entendí la exposición de las diferencias de las corrientes de pensamiento acerca del surgimiento de los derechos. Pero quizás el asumir una globalidad, como dijo usted, o una integralidad de los derechos humanos, así, de manera abstracta, no nos perdería de repente de las diferencias que sí existen, que nos fue mostrando usted. Es decir, sí hay ciertas diferencias, puesto que está entendido que los derechos individuales se dan en un contexto y va evolucionando la sociedad y vamos descubriendo nuevos derechos y se van haciendo, diríamos, más complejos, de alguna manera. Pero sí hay precisas diferencias en algunos. Ejemplo, yo tengo oportunidad por el quinto a emplearme en una profesión, un oficio, prepararme para lo que yo desee, pero al momento de ejercer ese oficio, profesión, va a haber condiciones sociales en las que las voy a prestar. Y si no hay un mínimo, como usted dijo, de condiciones en las que yo pueda desenvolverme con dignidad, con una... Y dijo, ahí lo dejo en manos de los líderes de su iglesia, porque mi constitución me prohíbe tener pláticas con usted. Pero sin embargo fue y lo recibió. ¿Y qué pasó? Y se hicieron de la vista gorda, hasta los priistas, herederos de Garrido Canaval, que era un fanático desfanatizador, ¿no? Que, así decía Cosío Villegas, que había algunos personajes que incurrían en prácticas más fanáticas que los fanáticos que perseguían, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se hicieron de la vista gorda y Juan Pablo II celebró misa en público cuando estaba prohibido por la Constitución, etcétera, etcétera. Todas las violaciones a la Constitución que vivimos durante décadas en la simulación, hasta que mejor decidimos ya no simular las cosas y vivir una realidad. Este país se dice católico, bueno, pues good. Unos sabemos ateos, que bueno, otros protestantes, otros, está bien. Mientras no molestemos a nadie, esa sería más o menos mi postura al respecto. Creo que tiene usted toda la razón, compañero, en relación con el tema de que
hay que incitar a la autoridad que actúe cuando no actúa. Y ahora, a partir de la reforma del artículo 107 constitucional, ya tenemos el amparo por omisión. Por omisión. O sea, ahora dice, antes decía, el amparo siempre procede de instancia de parte agraviada contra actos de autoridad que vulneren las garantías individuales de ciertas. Ahora dice, contra actos u omisiones de cualquier autoridad que vulneren los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, claro, que es posible presentar ahora un amparo y decirle al juez de amparo, obliga al Consejo a sesionar y hacer lo que tiene que hacer de acuerdo con la ley que lo rige para la protección de estos niños. Claro que lo puede hacer. Y luego, lo de las garantías, estoy de acuerdo contigo, Yo creo que los derechos hayan estado siempre y que lo que nos faltaban eran los instrumentos para defenderlos, ¿no? De ahí que Ferrajoli hace esta diferencia tan clara entre el derecho y la garantía. La garantía no es lo que nosotros los mexicanos creíamos que era la garantía, que se creía que era el mismo derecho, no. La garantía es el mecanismo a través del cual se defiende o protege un derecho. No es lo mismo, tú eres abogado, ¿estudias derecho? El que me formuló la pregunta no estudia derecho. Bueno, pero los abogados nos gusta distinguir, por ejemplo, entre actos principales y accesorios. La garantía es lo accesorio, el derecho es lo principal. Lo que nos hacía falta era un mecanismo como el amparo, por ejemplo, para justiciabilizar los derechos. Así que en eso estamos de acuerdo. Y luego, en relación con lo de las diferencias, creo que el principio de integralidad de los derechos humanos no contradice la realidad de que los seres humanos somos diferentes. Es más, existe el derecho a la diferencia. Existe el derecho de los pueblos a mantener su identidad, sus rasgos culturales que los caracterizan, sus peculiaridades. De ahí la importancia, por ejemplo, de establecer medidas de protección para que no se produzca la extinción de culturas, por ejemplo, indígenas. Entonces, en esto estoy absolutamente de acuerdo. Lo mismo que el mismo individuo puede tener derecho a resaltar su individualidad, sus rasgos característicos, sin molestia de los demás. Y más a su favor, si hay algún grupo excluido en razón de su individualidad o de sus diferencias, habrá que ayudarlos y ponerles el banquito. Pero nada de eso contradice el principio de la integralidad, porque todo esto forma parte del cúmulo de los derechos contenidos en estos instrumentos internacionales. Lo que sí no estoy de acuerdo, y ya lo digo abiertamente, es en un exagerado relativismo. O sea, yo me manifiesto universalista. Y habrá ciertas cosas que algunos países o gobiernos o culturas quieran justificar en razón de su derecho a su peculiaridad, que me parecen atrocidades. Y que la humanidad tiene que luchar contra eso. Que me critiquen si quieren que ahora yo soy, junto con muchísimos otros, no yo más bien, sino que nosotros somos, o yo soy un seguidor de la nueva cruzada en contra del mundo musulmán, que bla 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 y blu blu blu, y que ahora en lugar de tener la Biblia en la mano tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que estamos en una embestida cultural para atacar. No. Que digan lo que digan, yo tengo mis razones y las puedo explicar. No voy a expresar a la divinidad o a invocar a la divinidad. Voy a expresar y explicar
mis razones. Los podré convencer o no. Y si ustedes me explican las suyas y me parecen más razonables, entonces me habrán convencido. Lo que no se vale es justificar una atrocidad con la palabra de Dios. Eso es lo que no se vale. Pues muchas gracias.